buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. En este video vamos a repasar parte de la historia de Letonia, desde el siglo XVI hasta la independencia del país y su integración a la OTAN en el 2014. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El siglo XVI fue tiempo de grandes cambios para los letones, notable por la reforma y la caída de Livonia después de la Guerra de Livonia del 1558 al 1583. Pasando a manos de la mancomunidad polaco-lituana. La fe luterana fue aceptada en Kurseme, Semgale y Vitseme, pero la fe católica se mantuvo dominante en Latgale. Ducado de Curlandia, en 1561 a 1795, era parte de Polonia, en ese momento la República de las Dos Naciones. Por el Tratado de Vilna, el 28 de noviembre de 1561, las tierras de la Orden Germana son divididas en dos. Gotthard Kettler, último gran maestro de la Orden, cedió la soberanía de Livonia a Sigismundo II Augusto, rey de Polonia, que a su vez reconoció a Kettler y a su descendencia como duque de Curlandia y Semigala. La capital del ducado pasó a ser Mitau, ahora Jelgava. En los años 1600, el ducado de Curlandia, una vez parte de Livonia, experimentó una explosión económica. La consolidación de la nación letona ocurrió en 1600, con la unión de los curonios, latgalianos, selenios, semgalianos y livonios, transformándose en una nación culturalmente unida y desarrollada. Estableció dos colonias, una en una isla en el estuario de Gambia, a la que llamaron Isla de San Andrés, donde el duque de Curlandia, Jacob Kettler, construyó un fuerte llamado Fuerte Jacob y otra en Tobago, llamada Nueva Curlandia. La isla Jacob cambió de nombre a Isla James cuando fue traspasada a Inglaterra. En la guerra polaco-sueca del 1600 al 1629, Suecia tomó Riga en 1621. La ciudad se volvió la más grande y desarrollada de Suecia. Durante este tiempo, Vitseme fue conocida como la caja de pan sueco porque suplía al imperio sueco de su trigo. El resto de Letonia permaneció polaca hasta la segunda partición de Polonia en 1793, cuando se volvió parte del imperio ruso. El duque Jacobo murió en 1682 y su hijo, Federico Casimiro, le siguió con el nombre de Federico II. El duque se interesaba poco por las cosas de Estado y más por las fiestas. Gastaba sin pensar el dinero de su padre y al final, para pagar sus deudas, vende a los británicos Tobago en 1689. Después de ser conquistada por la mancomunidad polaco-lituana en el siglo XVIII y XIX, Rusia consiguió el control de Letonia y regiones vecinas. La élite alemana, que había apoyado a Rusia, consiguió obtener de nuevo privilegios que había perdido. Las escuelas que el rey sueco Carlos XI había establecido en 1687 fueron cerradas. Los nobles alemanes se apropiaron de los terrenos que había controlado la corona sueca. Solo los nobles podían tener posesión de la tierra. Bajo dominio ruso, los campesinos letones volvieron a convertirse en propiedad de sus amos. Cuando Catarina I visitó Letonia y vio las condiciones miserables de vida de los campesinos letones, ordenó que se restituyesen ciertos derechos, aunque la ley apenas fue implementada. En 1784 se introdujo un nuevo impuesto comunitario, lo que provocó numerosas protestas. Las tropas rusas marcharon entonces en Livonia y deportaron a numerosas personas a Siberia. En 1888 se impuso en el Báltico un sistema policial ruso con numerosos espías e informantes con el fin de aplastar cualquier protesta. El zar Alejandro III, que llegó al poder en 1881,
volvió a prohibir el uso del letón en las escuelas y los profesores y maestros que usaban el alemán o el letón tuvieron 2 años para aprender el ruso o dejar de dar clases. Muchos de ellos terminaron por exiliarse. Incluso la Universidad de Dorpat, en la actual Estonia, fue transformada de una institución con profesores calificados en alemán en una de profesores en ruso poco entrenados. Pese a todo esto, a finales del siglo XIX floreció la literatura en letón. El poeta Andrzej Pumpurs recreó la leyenda nacional Lacplēsis en una épica enorme. Otro poeta de la época fue Miquelis Croxemis, también conocido como Auseklis, con su Gaisma Pils. La prosa fue liderada por los hermanos Reinis Kausite y Matis Kausite. En 1905, con motivo de la revuelta general en Rusia, los alemanes bálticos consiguieron negociar con el gobierno de Moscú para que se parase el proceso de rusificación y en vez de ello se estableciesen escuelas alemanas. Aún así, en 1908 y 1909 volvió el período de rusificación. Se prohibió el uso del letón en las escuelas y se controló el uso del alemán. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el zar ruso permitió que los conscriptos letones fuesen bajo una bandera letona. Los letones decían que había poca diferencia entre servir al Kaiser o al zar. Aún así, las tropas letonas consiguieron parar el avance alemán en la línea de Daugava durante un tiempo. Con Rusia devastada por la Revolución y la Primera Guerra Mundial, el 15 de enero de 1918, los nacionalistas letones proclamaron la República, pero los ejércitos alemanes controlaban la región. Después de la firma por Alemania del armisticio de Compiègne, los letones proclamaron la independencia de Letonia el 18 de noviembre de 1918. No obstante, Alemania recibió el apoyo de los aliados para que algunos grupos germanos armados permanecieran en los territorios de Letonia, frustrando los planes de un Estado letón verdaderamente independiente. Esto se hizo con el objetivo de proteger el Báltico de los bolcheviques rusos, quienes ya estaban ocupando regiones al este de Letonia, incluyendo a Riga. Las fuerzas germanas iniciaron entonces una lucha dual contra los rusos bolcheviques y los nacionalistas bálticos. Los estonios acudieron en ayuda de los nacionalistas letones y en la batalla de Wenden los derrotaron. En la batalla de Daugavpils, los ejércitos de Polonia apoyaron a Lituania contra el ejército rojo, logrando una victoria decisiva. El 20 de agosto de 1920, la Rusia soviética reconocería la independencia de Letonia. Este periodo de independencia duró poco, ya que en 1939, poco después de la invasión soviética a Polonia, Estonia, Letonia y Lituania fueron presionadas por la Unión Soviética para que permitieran el establecimiento de bases militares en sus territorios. El gobierno de Letonia accedió el 5 de octubre de ese mismo año. El 16 de junio de 1940, al mismo tiempo que Alemania conquistaba Francia, la Unión Soviética invadió Letonia. El presidente Karlis Ulmanis fue arrestado y murió en 1941 en camino a una prisión en Turkmenistán. El 5 de agosto, Letonia fue anexada a la Unión Soviética bajo el nombre de República Socialista Soviética de Letonia, iniciando el Año del Terror. Esta agresión se realizó de acuerdo al Pacto Soviético-Nazi del 23 de agosto de 1939. Del 14 al 15 de julio de 1940 se celebraron unas elecciones fraudulentas en los países bálticos. Solo una lista de candidatos previamente aprobados por el Parlamento del Pueblo pudo participar. Las papeletas tenían las siguientes instrucciones. Solo la lista del bloque del Partido Popular Letón debe ser votado. La papeleta debe depositarse sin cambios. La supuesta participación fue de un 97%. Lo más curioso del caso es que los resultados completos de las elecciones fueron publicados en Moscú 12 horas antes de que terminasen las elecciones. Documentos electorales soviéticos posteriormente encontraron que los resultados eran totalmente ficticios.
Pocos establecieron tribunales para castigar a los traidores del pueblo, aquellos que no habían cumplido con su deber político de votar por el ingreso de Letonia en la Unión Soviética. El 10 de julio de 1941, los ejércitos alemanes ocuparon totalmente a Letonia, que fue administrada en conjunto con Lituania y Estonia por el Reichskommissariat Ostland. Los nazis emprendieron una campaña contra los judíos, gitanos y elementos comunistas. Muchos lituanos fueron reclutados por el ejército alemán para luchar en el frente ruso. Al revertirse el curso de la guerra, los soviéticos avanzaron hacia Letonia, conquistando Riga el 13 de octubre de 1944. Muchas unidades del grupo de ejércitos norte alemán no pudieron retirarse a tiempo y quedaron atrapadas en Curlandia, formándose la Bolsa de Curlandia. Curlandia se llenó entonces de soldados alemanes y letones, así como de civiles que temían la represión soviética. Hitler nunca autorizó la evacuación de Curlandia y el 9 de mayo de 1945 el grupo de ejércitos Curlandia se rindió. No obstante, unos 150.000 letones escaparon a Alemania y a Suecia en botes. En 1944, cuando los avances militares soviéticos llegaron a la zona, intensos combates tuvieron lugar entre las tropas alemanas y soviéticas, que terminó con otra derrota de los alemanes. Durante el curso de la guerra, tanto las fuerzas alemanas como las soviéticas reclutaron letones para sus ejércitos, aumentando de esta manera la pérdida de los recursos vivos de la nación. En 1944, Letonia una vez más quedó bajo control soviético y los partisanos letones comenzaron su lucha contra el otro ocupante, la Unión Soviética. 160.000 habitantes de Letonia huyeron a Alemania y Suecia. El 25 de marzo de 1949, 43.000 campesinos considerados ricos y los patriotas letones fueron deportados a Siberia en una operación represiva efectuada en los 3 estados bálticos, que fue aprobada en Moscú el 29 de enero de 1949. En total, 120.000 habitantes de Letonia fueron encarcelados o deportados a campos de concentración soviéticos, los gulags. Algunos lograron escapar de la detención y se unieron a los partisanos. En el período posterior a la guerra, Letonia se vio obligada a adoptar métodos de producción soviética y la infraestructura económica desarrollada en los años 20 y 30 fue erradicada. Las zonas rurales se vieron obligadas a la colectivización. La afluencia masiva de trabajadores, administradores, personal militar y sus dependientes de Rusia y otras repúblicas de la Unión Soviética comenzó. Para 1952, la población de etnia letona había caído a un 54% y en Riga los letones eran apenas algo más de un tercio de la población. En 1959, cerca de 400.000 personas llegaron de otras repúblicas soviéticas y la población de etnia letona había caído al 62%. Un amplio programa para imponer el bilingüístico se inició en Letonia, la limitación del uso de la lengua letona en favor de la rusa. Todas las escuelas de las minorías, judíos, polacos, bielorrusos, estonios y lituanos, se cerraron dejando solo 2 idiomas de instrucción en las escuelas, letón y ruso. El idioma ruso se enseñaba acompañado de la literatura rusa, música rusa y la historia de la Unión Soviética. El 5 de marzo de 1953, Joseph Stalin falleció y asumiría su sucesor Nikita Khrushchev. El período conocido como el deshielo de Khrushchev comenzó, pero los intentos de los comunistas letones, encabezados por Eduard Berglavs, para obtener un grado de autonomía para la República y proteger la situación de rápido deterioro de la lengua letona, no tuvieron éxito. En 1959, después de la visita de Khrushchev a Letonia, comunistas nacionales fueron despojados de sus puestos y Berglavs fue deportado a Rusia.
Debido a que Letonia aún mantenía una infraestructura bien desarrollada y especialistas en educación, se decidió en Moscú que algunas de las fábricas más avanzadas de la Unión Soviética debían situarse en Letonia. Nueva industria se creó en el país, incluyendo una fábrica de maquinaria principal de la RAF en Jelgava, fábricas electrotécnicas en Riga, fábrica de productos químicos en Daugavpils, Valmiera y Olaine, así como alimentos y plantas procesadoras de aceite. Sin embargo, no había suficientes personas para operar las fábricas de nueva construcción. Con el fin de ampliar la producción industrial, más inmigrantes de otras repúblicas soviéticas se transfirieron al país, disminuyendo notablemente la proporción de los letones étnicos. En 1989, los letones étnicos constituían aproximadamente el 52% de la población, frente a la proporción del 77% anterior a la Segunda Guerra Mundial. En 2005 había 1.357.000 letones étnicos, que muestra una disminución real en la población titular. Proporcionalmente, sin embargo, la etnia letona ya cuenta con aproximadamente el 60% de la población total de Letonia, con más de 2.300.000 habitantes. En 1988, el movimiento por la independencia de Letonia exigió la libertad de prensa, el fin de la rusificación del país y la formación de partidos políticos independientes. El 23 de agosto de 1989 tuvo lugar la Cadena Báltica, en la que más de 1,5 millones de personas formaron una cadena humana que unió las tres capitales bálticas de Vilna, Riga y Tallinn. Con la manifestación, los bálticos querían llamar la atención de la comunidad internacional sobre su deseo de libertad. Se organizó para conmemorar el día en que en 1939 se firmó el Pacto Ribbentrop-Molotov de cooperación entre los nazis y los soviéticos. Los bálticos solicitaban el retiro de las tropas de ocupación soviéticas. En 1989, el Congreso del Frente Popular de Letonia ganó las elecciones y se aprobó la independencia económica y política pese a la resistencia de Moscú. El 11 de enero de 1991, paratropas de Moscú atacaron el centro de prensa de Vilna. En la noche del 13 de enero, trataron de tomar diversos edificios gubernamentales. Cientos de civiles lituanos se enfrentaron a los militares. El 20 de enero, tanques soviéticos, apoyados por el OMON, marcharon en Riga para tomar el Ministerio de Interiores. Los defensores del régimen soviético asesinaron a un camarógrafo lituano. El 19 de agosto de 1991 se produjo un golpe de los militares en Rusia para deshacerse de Gorbachov. El 21 de agosto, los tanques soviéticos volvieron a ocupar Riga, pero los letones defendieron los edificios del gobierno. Los militares solo se retiraron cuando se dieron cuenta de que en Rusia Yeltsin había hecho fracasar el golpe de Estado. El 6 de septiembre de 1991, el Congreso de la antigua Unión Soviética reconoció formalmente la independencia de las repúblicas del Báltico. Letonia fue entonces admitida en las Naciones Unidas. Bajo la presidencia de Guntis Ulmanis, en 1983 se dio inicio a la liberalización económica, la cual provocó una grave crisis de desempleo de difícil recuperación. Pese a la privatización masiva de empresas estatales, la inestabilidad política y económica continuó hasta 1985, cuando las reformas en el comunismo soviético, como la Glasnost, estimularon el movimiento de independencia letón, recobrando Letonia su independencia el 21 de agosto de 1991 a raíz de la llamada Revolución Cantada. En los últimos años del siglo XX y comienzos del XXI, la sociedad letona se enfrenta con tensiones étnicas que se complican por la diversidad racial del país y por la fuerte influencia rusa. El 20 de septiembre del 2003 se aprobó por referéndum la adhesión de su país a la Unión Europea, como ya realizaron Lituania y Estonia. La entrada oficial se realizó en mayo del 2004. En el 2004, Letonia pasó a formar parte de la OTAN.
y el 1 de enero de 2014 se convirtió en el 18º país de la eurozona. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más sobre la historia de Letonia. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias por un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.